Es un tema sumamente importante, porque descansar en Cristo se va aprendiendo y es progresivo, no es que de golpe uno así, ¿no? Pero es sumamente importante. Así que vamos por la primera laminita, Mauri, por favor. Entonces, descansar en Cristo es un acto espiritual profundo, porque este descanso depende del espíritu, no es un cansancio físico. Una vez estamos cansados físicamente, pero podemos descansar. Es un descanso interior. ¿Hasta qué punto estamos dependiendo del Espíritu? Eso mide más o menos en nuestra vida cristiana. ¿Hasta qué punto estamos dependiendo del Espíritu de nuestra comunión, Señor? Y no de nuestra propia fuerza. ¿Cuál es la tendencia siempre de nosotros? Viene una circunstancia, cualquier cosa, y lo primero es que el alma está dispuesta siempre, ¿no?, a operar ese ratito. Entonces esto se trata de un reposo interior, como es del Espíritu, es interior, que no depende de las circunstancias, ni de lo que sentimos, ni de lo que creemos, ni tampoco de lo que entendemos, porque hay muchas veces que ciertas cosas no las entendemos, pero el Señor supera nuestra expectativa. Cuando lo entregamos a Él, supera nuestra expectativa y uno dice, no sé cómo la hiciste, pero la hiciste mucho mejor de lo que yo creía. Por ahí metemos la pata. Entonces, este es el descanso del que ha creído de verdad. María ha estado predicando sobre la fe. Entonces, esto le va exacto, porque el que ha creído de verdad es realmente ese que le cree de verdad, o sea, que la palabra es cierta y no hay duda de que es así. Entonces, este es el descanso del que ha creído de verdad. La fe es clave en este asunto. Otra laminita, Mauri, porfa. En Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Qué belleza, ¿no? O sea, así como Dios descansó, hizo la creación durante varios días y el séptimo día descansó, nosotros descansamos también cuando Jesús fue a la cruz y entregó todo en esa cruz por nosotros y tomamos la vida de Cristo y recibimos por gracia todo lo que Él entregó. Así también nosotros tenemos que aprender a reposar de nuestras propias obras, ¿no? El creyente ya no vive tratando de alcanzar con su fuerza lo que solo Cristo puede lograr. Ahorita vamos a entender eso, me voy a ir un poquito más adelante y vamos a ver de qué se trata eso. Otra laminita, Mauri. Aquí esta imagen es muy práctica porque dice la palabra que sus ovejas oyen su voz, ¿no? La voz de Jesús. ¿Y quiénes somos las ovejas? Nosotros somos las ovejas. Así que fíjense esa ovejita cómo descansa en Cristo. Y esto es tan importante. Yo me acuerdo que yo ya andaba con el Señor, iba a la iglesia, todo, pero no aprendía a descansar. Hasta que fue sacudido tremendamente en mi vida, cuando tuve que pasar momentos durísimos y decidí, Señor, aquí yo voy en serio contigo, ya no voy a ser involucrado, solamente voy a ser comprometido. Así que lo primero que trabajo, yo siempre he sido sumamente impaciente. Desde niño era impaciente, todo lo quería rápido, que salga. ¿Cuántas veces he metido la pata por andar en las cosas impaciente? Entonces, lo primero que ha sido trabajado a mí ha sido la paciencia. He tenido que aprender a esperar porque con el Señor no es de la noche a la mañana los cambios, paso a paso, un día a la vez, como dice. Entonces, ese reposo, esa imagen da mucho, ¿no? Entonces, el creyente que está siendo preparado y en el descanso, dice, ya no sirve para ser aceptado, sino que ya sabe que es aceptado. Muchas veces estamos luchando con ese sentimiento interno de que tengo que hacer algo para que el Señor me acepte, y uno se mete en actividad y en esto. No es eso de lo que se trata. Cuando hemos sido aceptados en el amado, ya sabemos que su amor con nosotros es incondicional. Por más que nos equivoquemos, por más que a veces nos alejemos, su amor sigue permanente. Puedo descansar y creer que ese amor es real.
Ya no oramos para ganarnos el favor, porque sabemos que tenemos acceso libre a ese favor por su sangre. Ya no leemos la palabra para ser aprobados, ¿no es cierto? ¿Qué tal si yo voy a leer la palabra solamente para ser aprobado? Ya leemos la palabra porque nos nutre. Entonces es hermoso leer la palabra porque te nutre, porque te revela, porque escudriñas la palabra y el Señor te lleva de aquí para allá y dices, ahora entiendo, Señor, ahora me llena tu palabra. Entonces, ese descanso no es inactividad, por si acaso, ¿no? No es quedarse ahí quieto y decir, mi descanso aquí y aquí me quedo. Igual podemos ser diligentes, tener que hacer lo que nos corresponde, nuestras responsabilidades, pero es una actividad nacida de la dependencia del Señor. Es diferente, ¿se entiende, no? Estamos en actividad, pero seguimos en esa dependencia, en ese descanso. No es pasividad tampoco, sino que es acción desde ese descanso. Porque si tomamos acción por nuestra cuenta, ¿quién sabe más, el Señor o nosotros? Nos vamos a arrepentir. ¿Cuántas veces uno se arrepiente, ¿no?, de haber sido llevado por la presión, por las circunstancias, por la ansiedad? Tomar decisiones bajo esas presiones casi siempre resulta mal. Hasta el día de hoy estoy todavía con unas puntitas que me han quedado como consecuencia de haber tomado en el pasado decisiones a la loca y en mi propia fuerza. Hasta ahora resolviendo unas cositas que quedan, como que el Señor me dice, ves esa espinita, porque todo tiene consecuencias, así que hay que aprenderle. Siguiente lámina, Mauri, por favor. Sin embargo, muchos creyentes viven agotados, estresados, tensos, cargando pesos que el Señor nunca les pidió que cargaran. Es muy obvia esa lámina, ¿no? ¿Cuántas veces hemos andado así? Creo que un tiempo mi oficio era cargador, porque andaba cargando y cargando y cargando, así, y esa opresión que viene, ¿no?, por las cargas y los problemas y las dificultades, así como ese andaba yo, ahí abajo, intentando mi fuerza resolver todos los problemas, resolver aquí, allá, y eso no es posible para nadie. Entonces, Mauri, cargando pesos que el Señor nunca les pidió que cargaran. Nos sentimos responsables de cambiarle a nosotros mismos. Es muy difícil cambiarse a sí mismo, ¿no es cierto? Porque sigue siendo el mismo. Tropiezas siempre con la misma piedra, como me pasaba a mí, circunstancias difíciles y decía, Señor, otra vez estoy en el mismo problema, queriendo resolverlo todo por mi cuenta. Porque claro, esa mente que nosotros traemos del mundo, esa mente que está acostumbrada a pensar, llena de paradigmas, llena de estructuras mentales, porque así nos han criado desde niños, ya sea familia, colegio, influencia, amigos, la sociedad, todo. Llevas unos paradigmas y además los problemas que uno de niño ha sufrido, todo está ahí y uno no sabe por qué. Emprende algo y otra vez cae, o ya sea un mal hábito y otra vez con la misma piedra y la misma piedra, y uno no sabe por qué. Cuando le entregas eso al Señor, cuando realmente opera el Señor, entonces comienzas a entender. Y esas viejas paradigmas, esas estructuras son cambiadas por la verdad. Entonces, se sienten responsables de cambiarse a sí mismos, de mantener su propia salvación. Y ya sabemos que nosotros, una cosa muy importante, entender que una vez que hemos entregado nuestra vida al Señor, ya hemos sido salvos. Entonces, en nuestro esfuerzo no vamos a lograr esa salvación porque ya ha sido entregada. Entonces, qué lindo es tener esa satisfacción de decir, Señor, soy salvo y he recibido de ti lo que tú me has entregado. Entonces, no es en mi esfuerzo que voy a conseguir la salvación porque ya nos la ha sido entregada, ¿no es cierto? Y al no lograrlo, ¿qué pasa cuando no logramos en nuestro esfuerzo? Condenación. ¿Cuántas veces yo he sentido esa condenación? Esa condenación es natural porque nuestra alma siempre, la tendencia del alma es hacer lo que le da la gana, o sea, está acostumbrada a tomar el mando. Entonces, cuando cometemos un error o
o pecamos, digamos así, por una circunstancia, lo primero es esa condenación. Y esa condenación, si nosotros mantenemos esa condenación ahí, lo único que va a pasar es que nos vamos a alejar del Señor. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, ¿qué nos toca hacer ahí? Señor amado, me he equivocado, todo esto lo entrego, te pido perdón, Señor amado, pero tu sangre me limpia de todo pecado y de toda verdad. Habilítame, Señor, porque yo no quiero irme del camino. Por condenación, mucha gente, yo he visto gente que han cometido un error, un pecado, se han sentido tan culpables que no, esa indignidad, ¿no? Que parece, esa indignidad que parece humildad, ¿no? No, es que yo soy un pecador, no soy digno, mejor, y se van alejando del Señor, y la condenación es como que se multiplica. Y otra vez, en el mundo, Satanás le da una paliza después de tiempo y recién volviendo, no así, pero dice la palabra, por eso, no hay condenación para los que estamos en Cristo. Entonces es una carga muy fuerte, hay que entregarla rápido al Señor. Como decía Kenneth Copeland, que me encantaba este predicador, sacúdase y vuelva al camino. Así que una sacudida, Señor, perdón, y vuelves al camino, porque si no te vas a alejar. Yo he visto gente que se alejó y hasta uno no los he vuelto a ver ya, por nada más que esa cuestión de la culpa. Condenación, culpa o hipocresía, ¿no? O mantener esa fachada y por dentro estar destruido sin entregar esa carga al Señor. Entonces se vuelve una fachada, todo el mundo te ve, sí, que pero por dentro arrastrando esa carga y condenado y aplastado. Siguiente laminita, por favor. Y aquí he puesto esta imagen porque es la típica bueno, yo le digo a esa alma no renovada o al espíritu no renovado, es nuestro viejo hombre. ¿Cuántas veces me pasó esto? Como el director de orquesta, ¿no? Yo soy el arquitecto de mi propia vida, yo tomo aquí la batuta, yo mando y lo voy a tener todo. Bueno, el de la orquesta sí lo tiene en control porque ahí todos están entrenados para eso, pero en la vida práctica no es así. Pensamos que tenemos el control, pero no lo tenemos. Y cuanto más apretamos para tener el control, más se nos va la cosa, porque no lo entendemos. Entonces aquí nace una lucha interna porque la carne, esa carne que quiere contribuir, ¿no? La carne siempre está dispuesta, no, hay que ser así, vamos con eso. Que quiere hacer algo para sentirse digna. Claro, hay veces que actividad, pero para, digamos, disfrazar un poco ese vacío. Pero eso tampoco, porque a la carne le gusta la actividad. Muchas veces saltas a hacer actividad, pero no se trata de eso. Se trata de un tema, de una inquietud interior. Quiere poner de su parte, quiere ayudar a Dios. Qué belleza eso, ¿no? Que la carne le quiere ayudar a Dios. A mí me pasó. Ahora ya no lo hago, pero antes hacía así, mi plan perfecto, aquí está mi plan. Me pasaba 2 horas o 3 planificando. Señor, aquí está mi plan. Ahora voy a orar para que tú me bendigas sobre este plan. Entonces oraba sobre mi plan. Salía mal, pues porque no se trata de eso. Se trata de consultarle al Señor. Ahora ya hago al revés. Tengo uno de esos planes que siempre van a aparecer en la vida para esto, para el otro. Y digo, Señor, ¿te parece esto bien así? Si tú me das una señal o si me confirmas, voy por allá. Y si me dices, no, mejor ni me meto. Y voy a evitar un montón las veces que he evitado dificultades por hacer eso. Y cuando el Señor te dice, sí, puede ser por una persona, puede ser por alguien, pero el Señor y esa paz interior también te confirma. Cuando tienes mucha paz sobre algo, entonces quiere decir que es confirmación también. Pero enredarte en tus propias cosas es gravísimo. Entonces la carne quiere entender todo antes de rendirse y quiere controlar. Ese tema del control. Fucha. Y en la familia, cuando uno tiene hijos, es más problemático lo del control todavía. Porque los adolescentes, la tendencia del adolescente pues es no. Tú le dices no a algo sin explicarle. Ahora cuando lo tratas con amor y le explicas, le dices no y él va a decir sí, ¿no? Y si le prohíbes así determinantemente hacia lo torpe, el otro se opone. Y en realidad,
¿Cuál es el control que podemos tener sobre ellos? Mi control viene de arriba. Con mis hijos siempre he sido paciente. Y bueno, hijito, si esto está mal, mira, este es mi consejo de madre o de padre. Además, no es un consejo, viene de sabiduría del Señor. Pero si tú quieres experimentar por tu cuenta, allá tú no. Hazlo y vamos a ver qué te pasa. Especialmente mi menorcito era así. Ese Sebastián. Le decíamos Conan porque era Conana, no sé si así que se usa esa palabra, ¿no? Conana. Se me metí una idea y era meterle y a meterle con esa idea y vamos, se le advertía en el camino y después pasaba un tiempo y ¡tac! El pobre caía, le pasaba de todo y volvía. Tenía razón, papá. Tenía razón, mamá. Sí, no debía. Pasaba un tiempo, otra vez, otra idea. ¡Tac, tac, tac! Nunca le dijimos nunca le dijimos, digamos, le prohibimos así directamente. Que pruebe él a ver cuál es. Y mira, él caía, pero otra vez volvía, otra vez volvía. Como que ahorita es el menor, pero es sumamente maduro. Ha aprendido con los golpes, pero con la actitud correcta. Porque si yo sé que esto me hace mal y continúe en la misma, con la actitud correcta decía, no, esto ya no lo voy a volver, esto realmente no me conviene y lo dejaba. Sin guardar rencor, sin victimizarse. Casi nunca lo he visto victimizarse. Ha pasado difíciles, cosas muy difíciles. Y el calladingo, sin victimizarse, porque se le había advertido, pero ha madurado hartísimo. Y además, ya me anda pasando cosas del Señor, todo. Miren, se han convertido. Entonces, el control. Así, ¿qué hacemos para controlar con los hijos? Todo en manos del Señor. Yo lo que hago es tomar la autoridad que el Señor dice la palabra que el varón no es el responsable de la familia. Entonces yo como padre tengo autoridad sobre mis hijos, pero con el Señor. Pero ¿por qué tengo autoridad yo sobre mis hijos? Porque yo le sirvo al Señor. Entonces, ¿quién es la autoridad superior? Es mi Señor. Entonces, Él me ha dado autoridad a mí para que las palabras que yo hable, las palabras de verdad, ya sea de la Biblia, las palabras que yo hablo sobre mis hijos, con la autoridad que Él me ha dado y con la palabra de Él, tienen efecto sobre ellos. Entonces uno declara la verdad. Y voy declarando sobre cada uno. Y con el tiempo, el mismo Señor se ocupa. Lo que yo no puedo cambiar, lo va a cambiar Él. Habrán caídas, habrán tropiezos, todo con el tiempo, pero al final Él es fiel. Y como hemos puesto el tema sobre Él y con autoridad que nos ha dado, yo digo, en el nombre de Jesús, yo declaro esto sobre cada uno. Es un valiente, es un ganador. Siervos de Jehová se le han llamado, hijos del Señor se le han llamado. Y lo pongo delante, y casi a diario, porque uno no puede ya. Más hijos, menos control, nietas, menos control todavía ya. Mi padre era un hombre de mucha lectura, era un hombre así que leía mucho todo así. Y estábamos en Cochabamba y un día y lo vi fumando su cigarrito, estaba así, con el tablero de ajedrez ahí esperándome. Y yo estaba llegando de aquí. Me dijo, hijo mío, te voy a decir una cosa. Me he dado cuenta que cuantos más hijos tiene uno, más vulnerable se vuelve. Y es verdad, ¿no? Pensándolo bien, así pensativo estaba. Claro, cuanto más hijos y nietos encima tienes, eres más vulnerable porque no tienes el control en realidad. Vas perdiendo el control. Entonces, tampoco puedes llevar una carga tan grande. Entonces, ¿qué hago yo? Señor, porque es impresionante el Señor cómo opera. Mira, a Dios le encanta la fe, le encanta que le creas y le encanta que le entregues el asunto, porque Él sabe cómo resolverlo. ¿Quién lo va a resolver mejor? ¿El Señor o yo? De eso se trata, ¿me entiende? De entregar esa carga, porque el control es total. Además, la gente controladora ese control viene de un egocentrismo muy grande, porque estás centrado en mí, muy centrado en mí, y esa es la carne, ese es el alma. Entonces quiero tener el control de todo, y al final terminas perdiendo el control de todo. Entonces descansar en Cristo es dejar de obrar en nuestra fuerza para permitir que Cristo obre en nosotros. ¿Se entiende, no? Claramente.
para permitir que Él opere en nosotros. Entonces, renunciar al control, al perfeccionismo, a la autosuficiencia y a la ansiedad por los resultados. Hay que tener paciencia incluso en los resultados. Cuando uno le entrega al Señor, y no es ese ratito porque tiene que ser en el tiempo de Él, paciencia, nada de ansiedad. Siguiente laminita, por favor. Tengo que apurarme un poco porque se me hicieron muchas láminas. Entonces, la raíz de este agotamiento espiritual es no haber comprendido la obra consumada de Cristo, como les dije hace un rato. Cuando el Señor dijo en la cruz, consumado es, esto que está aquí es no está en arameo. Esa frase de ahí, en griego, es consumado es. Está escrito ahí. Entonces dice, cuando el Señor dijo consumado es en la cruz, quiere decir que su obra ha sido terminada por completo. Que dice, Él llevó nuestros dolores, nuestra condenación, nuestras enfermedades. Él llevó todo en esa cruz. Si no, ¿qué objeto hubiera tenido ir a la cruz? Entonces, cuando dice consumado es, Señor, yo te creo, todo lo que nos has dejado, todo lo que nos ofreces, está consumado. Entonces, si es un hecho consumado, puedo obtenerlo. Entonces, el pecado fue quitado, el hombre fue reconciliado, la justicia fue cumplida. Hay una frase que me encanta que usa mucho Joseph Prince, del predicador, dice, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Si somos justos, es porque hemos sido hechos justos por creerle. ¿Cómo obtenemos la justicia? Por la fe. Si Abraham le fue contada, su fe fue contada por justicia. Ahora con este mejor pacto, o sea que no somos perfectos, vamos a caer de vez en cuando, vamos a pecar de vez en cuando, pero el Señor igual nos ve justos porque nosotros, esa justicia viene de Él. Cuando nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, esa justicia es permanente. Entonces, no es en mi fuerza que he obtenido esa justicia, solo la he obtenido ¿por qué? Por creer, solamente por la fe. Entonces, el acceso fue abierto. Ese acceso fue abierto. Muy importante saber que ya está abierto ese acceso. La pila ya se abrió. ¿Quieres ahora mojar las manos, lavarte la cara? Está ahí. No hay nada que agregar. Esto es importante. Lo que ha hecho el Señor, ya no podemos agregar nada. Todo lo que tenemos que hacer es clave, creer y permanecer. Porque nuestra fe no puede andar así tampoco, ¿no? Nuestra fe es en Él. Así que permanecer es sumamente importante, porque si no permanezco, de pronto nomás la carne se va a agrandar, nuestra alma va a comenzar a sacudirnos de nuevo y otra vez en esa presión, en esa ansiedad. Entonces permanecer, muy importante. ¿Y cómo lo recibimos? Aquí está. ¿Cómo lo recibimos? Por fe. ¿Y cómo debemos andar? Por fe también. Esa es la clave en este asunto. Siguiente laminita. Esta es una lámina, una ilustración este es Pablo, que estaba en la cárcel. Entonces, el descanso es una experiencia que se recibe por fe y por revelación, ya hemos dicho, ¿no? Este es Pablo, está en la cárcel. Imagínense la paciencia que tuvo que tener un hombre del Señor. Además, el mismo Pablo dijo, yo he trabajado más que nadie, dice. O sea que ninguno de los... Era el que más trabajaba en la obra del Señor. Y este era perseguidor no nos olvidemos que era perseguidor de los cristianos, que tuvo un encuentro con el Señor, lo encegueció el Señor sus ojos, pero le abrió el entendimiento y después recuperó la vista. Esto decía Pablo mientras estaba preso. Mientras estaba preso, Pablo escribió 4 de los principales libros escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, estando preso en la cárcel. Y no era una cárcel ni siquiera cómoda, ¿no?
como me estaba contando Cristina hoy día. Estas ratas, dice que llena de ratas, todo. Pero él, en la cárcel, escribió estas 4 epístolas súper importantes. Y dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros. Él hablando de la iglesia, ¿no? Hablando a las iglesias, a los que él había. Dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, o sea que él no estaba presente enseñándoles físicamente. Dice, estoy ausente en el cuerpo, pero no obstante en el espíritu estoy con ustedes. Esa es su paz, con el espíritu. Estaba compartiendo porque dice que en el Señor somos un solo espíritu con Él. Y su cuerpo, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad también en Él. Fíjense este hombre cómo descansaba en el Señor. Pese a las circunstancias, pese a esa opresión, porque los romanos tampoco lo trataban muy bien, que se diga, pero él descansaba en el Señor. Y para poder escribir eso tenías que tener una revelación, una tremenda revelación, o sea que él estaba con su espíritu en calma. Él estaba totalmente claro, con el espíritu bajo la influencia y la paz del Señor. Si no, ¿cómo va a escribir tanta revelación? Entonces, esa es la posición en tiempos así tan difíciles. Siguiente laminita, Mauri. Entonces, dice Mateo 11, 28 y 29. Esta es una palabra que a mí ¿cuántas veces he orado? Porque en estos tiempos de tanta actividad, la presión del teléfono, que las llamadas, vivimos en una época de mucha tecnología. Cuanto más tecnología, todo el mundo quiere todo más rápido, ¿no? Todo más rápido, ya, porque es nomás una sociedad de mucha presión. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice. Esa es una belleza, porque esa carga de ahí es más que todo una carga espiritual. Yo conozco yo he trabajado mucho tiempo con Marcelo Raña de Incruz, y yo trabajaba mano a mano, casi a diario. Vivíamos ahí porque había que vender vehículos ahí. Yo era el director creativo y encima el que tenía que preparar todos los artes, las campañas. Así que diario era, todos los días había que mandar un arte al deber al día siguiente. 4 o 5 de la tarde, ya. Así que era mucha presión. Y Marcelo Raña no tenía mucha paciencia, les digo. Era famoso por ser demandante. Claro, una empresa tan grande así. Y una vez vino un amigo de él y estaba, bueno, en esa frenesí de las ventas y con tanta gente, todo, siempre uno anda pues internamente estresado, ¿no? Y cansado, como él decía, venían ahí los cargados, esa es la palabra, cargado. Vino un amigo de él y lo encontró, así pues, después de un día de trabajo total, con su Biblia entró. Hola Marcelito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y le dijo, mira, para presentárselo al Señor, te voy a dar una palabra, le dijo. Y le leyó esto: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y os haré descansar. Y Marcelo, es como si una iluminación, dijo, verdad, esa es la palabra. Y se lo presentó al Señor, y después de un tiempo Marcelo entraba con Biblia así. Ya era otro, nacido de nuevo, con su Biblia entraba así, todo, ya no era tanta presión, pero de ahí se volvió pues un cristiano, y hasta en su casa hacía grupos de oración, todo. Así bien metido. Por esa palabra que le dio, le vino, esa palabra le llegó tanto al corazón y le dio tanto descanso. De verdad que yo puedo descansar así en Cristo, que de ahí para adelante transformó su vida. Es una muy importante. Yo constantemente estoy orando porque la carne es así, pues no, cansados. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa palabra humilde es muy clave para poder descansar, porque humildad cuando uno es humilde, le dices, es decirle, Señor, ¿sabe? De mi fuerza yo no puedo. Opera en mí, porque es lo contrario de soberbia, ¿no?
Si yo digo que puedo todo en mi fuerza, estoy siendo soberbio, ¿no? Y dice que Dios exalta a los humildes, dice. Y obviamente esa humildad es muy importante, reconocer que en mi fuerza no puedo y que en mi fuerza no. Es un descanso en relación, no en distancia. Es decir, a medida que nuestra relación tiene más calidad con el Señor, más tiempo de inversión con Él, y que es una relación de calidad, de verdad. Es eso lo importante, no en distancia, dice, sino en relación. Es un descanso en comunión, no en evasión. ¿Ve qué importante es la comunión ahí? Cuando uno realmente le cree todo, entonces esa comunión, pues, ¿qué alimenta? El espíritu. Nos baja la carne y la mente. Y no en evasión, que no es evadirse. Yo era campeón en evasión. Tenía problemas, todo, a beber, caramba. Así que, claro, es una evasión, ¿no? Salir del problema aquí. Entonces, un descanso en comunión, ¿no? En una constante estar en el espíritu, en esa relación con Él. Dejar nuestros razonamientos, nuestros intentos, nuestras fórmulas. Esto es bien difícil, ¿no? Pero se logra. Y reconocer que solo Él puede vivir la vida cristiana en nosotros. Dice, Cristo en mí, esperanza de gloria. ¿Qué decía Pablo? Decía, más no vivo yo. ¿A qué se refería cuando decía, más no vivo yo? Ya no vivía en la carne, ¿no? Sino Cristo vive en mí. Y eso que Pablo también tenía sus luchas tremendas. Él mismo decía que tenía una espina en la carne, que Satanás me puso una espina en la carne. Y fue donde el Señor le dijo, me ha puesto esta espina. Y le dijo, bástate mi gracia. O sea que todos tenemos una espinita que tenemos que estar batallando. Pero ¿qué dijo el Señor? Bástate mi gracia. O sea, conéctate en la gracia, con mi favor. Entonces ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa es clave. Siguiente laminita. ¿Cuánto tengo? Entonces, él comienza y Él termina. Él inicia y te va a ir perfeccionando. Es en el camino que nos perfecciona. Dice que en el camino nos fortalece. Primero te va a fortalecer, nos perfecciona, nos establece en su reino y nos afirma. Qué linda esa palabra, ¿no? Él mismo te afirma. Créele, anda con Él y Él mismo te va a afirmar. Pero es un proceso. Primero te perfecciona, etcétera, ¿no? Entonces nosotros simplemente, parece una palabrita tan puesta al así, ¿no? Simplemente descansamos, permanecemos y confiamos en Él. En realidad es simple. En realidad es simple, ¿no? No es tan complicado. Es descansar en Él, es confiar en Él y creer en Él. Sí, Señor, esto lo voy a resolver contigo, esta carga te la puedo entregar. Y es entregársela. La verdadera prueba de que hemos entrado en el descanso de Cristo no se manifiesta cuando todo está en calma. Ahí está la cosa, ¿no? Cuando todo está bonito, todo anda bien, perfecto. Mi relación está perfecta, Señor. Todo anda bien. Sino cuando la tormenta arrecia. Es fácil decir que confiamos cuando los cielos están despejados y las aguas están reposando. Es hermoso decir así. Pero ¿qué va a pasar? Mauri, siguiente, por favor. Y aquí está la cosa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la barca se sacude? Cuando las promesas parecen retrasarse, cuando el dolor irrumpe y cuando el silencio de Dios a veces pesa como una losa. Ahí es la cosa, ¿no? En ese sacudir así de las circunstancias. Yo me acuerdo que el anterior diciembre, el diciembre ya está llegando, el siguiente diciembre, wow. Vino mi hija acá, estábamos con la familia de mi hija, con las nietas, todo bien. Ya la mujercita que estaba un poco delicadita, tiempo que ya le venían unas fiebres, unas cuestiones, pero no le achuntaban, que es lo que tenía. Y estábamos en ese mismo diciembre, ya por recibir una casa en el Urubó, casi elegida, todo hermoso así. Entonces, bueno, yo le dije a mi hija, la veo a tu mamá que no está muy bien, incluso está perdiendo peso y siempre fiebre y esto, le salían unas manchitas y un montón de síntomas.
Y bueno, más bien que uno de los médicos en la Foglianini, que parece que el hombre conoce de su oficio, finalmente dice mi esposa: Mauricio, creo que esto parece que es un cáncer. Así que vamos a mandar una muestra a Cochabamba. Y le han hecho pues una punción. Tienen que sacarte lo que le dicen el tuétano, ¿no? La médula. Claro, eso. Entonces le sacaron el líquido. Y bueno, ahí viene una sacudida total. Todos los planes de esto y del otro, todo primero aquí prioridad. Porque no puede ser. Y mandamos la muestra. Yo agarré esa muestra. Antes de irme, tenía que ir yo al día siguiente a un laboratorio porque tenía que ir a Cochabamba esa muestra. Así que agarré la muestra de sangre y claro, cuando un ser amado y tan amado como es tu esposa tiene un diagnóstico así muy severo como un cáncer de médula, entonces pues la cosa es grave. Hay dos opciones: o te desesperas y andas en tu fuerza, o vas a confiar en el Señor. Así que lo primero que agarré fue esa muestrita, así la puse y dije: Satanás, vos no tienes ninguna autoridad ni derecho sobre mi familia, ni sobre mi esposa. Así que declaré, me puse en posición de autoridad. Y en el nombre de Jesús, si no vas a salir con tu gusto, yo tengo aquí, tengo la palabra de mi Señor, tengo el respaldo de mi Señor. Si esto pasa es por algún propósito. Así, y mandamos a Cochabamba la muestra. Y claro, y cuando volvió, el diagnóstico fue que tenía así un melanoma múltiple, se llama. Entonces todo lo que le estaban curando en realidad eran los síntomas, esos de los huesos que se les rompían, los desgarres, lo del riñón, todo lo que tenían eran síntomas de eso. Y un médico de aquí le dijo: yo que usted, señora, si puedo me voy mañana mismo a Estados Unidos, ya mismo, porque esto es este melanoma. Y cuando me fijé, todos los síntomas que ella tenía eran de eso. O sea que el médico le dio, acertó. Que agarré el papel inmediatamente, en vez de, claro, uno se pone pues a llorar un poco por el dolor, todo, ¿no? Pero digo: Señor, esto de aquí, este diagnóstico no lo voy a aceptar, porque en tu palabra está. Y saqué mi Biblia y en Isaías 53 dice: pues ciertamente por sus llagas hemos sido sanados. Señor, aquí está tu palabra. Yo no me he inventado, le digo. Aquí está y yo te creo. Así que en este momento entregamos esta situación. Dame tú una palabra. Aquí dice claramente, como estábamos diciendo, ya el Señor lo entregó todo. Dame una palabra. Y me decidí sentarme en la palabra y toda esa carga, toda esa preocupación la entregué al Señor. Porque eso es lo que hay que hacer. Y al poquito el Señor me dio una palabra clarísima, así. Y los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien, decía. Y los que aman a Dios, todas las cosas, no dice operan, ¿no? ¿Cuál es la palabra? Operan para bien, o sea, son para bien. Y esto es a los que a su propósito son llamados. Así que le dije: Señor, claro, entonces esto tiene un propósito. Porque hay veces que, como que estaba en la cárcel, pero había un propósito. Estaba escribiendo. Entonces, esa promesa clarísima. Entonces, esto tiene un propósito. La misma María la llamó, creo que a los 2 o 3 días, a Katia, y le dijo: no, esto no va a durar mucho tiempo, es para un propósito. Y después María me la volvió a dar esa misma promesa. Y estaba sentado un día aquí yo, y a mi lado estaba Jorge, no sé dónde está, si Jorge está hoy día, no está. Estaba sentado a mi lado y estábamos en la prédica, y termina la prédica y me dice: Mauricio, tengo una promesa del Señor para ti, ahorita me la dio. ¿Y cuál es esa? Y que todos los que operan, le dije exacta la misma promesa, confirmado por 3 ya. Así que toda esa carga de preocupación, todo. Y Katia, una paz sobrenatural. Una paz sobrenatural, confiando en el Señor. Así que de inmediato, a los 5 días ya estaba allá. Gracias a Dios,
Y mi hijita, que es tan diligente con su madre, así, todo ya estaba preparado allá. Nunca la hemos internado, pero gracias a un seguro estaba en uno de los hospitales. Yo tengo un primo hermano que es oncólogo de los famosos. Así, él ha estudiado en Francia desde niño. En Europa es uno de los más reconocidos, pero había sido, lo llamé, Juan Carlitos, mira, esto es lo que tiene. Yo soy especialista en tumores, me dijo, pero esto es una cuestión diferente, pero dime en qué hospital está. Y le dije, está en el Cedars. Ah, no, me dicho, es el mejor hospital donde puede estar. Ese es el hospital de los actores de cine, me dijo. Está en Los Ángeles, ¿no? Es lo mejor. Y el médico también le di la referencia. No, está en buenas manos. Claro que está en mejores manos cuando es el Señor, pero era un proceso. ¿Y cuál era ese propósito? Ya mi hija, años que no iba a la iglesia. Ni mis nietas estaban yendo. Porque cuando yo iba antes, todos los domingos íbamos a la iglesia. Toda la familia así, enfoque en el Señor, tan. Mi hijo el menorcito, Sebastián, la llama por teléfono para orar. Mamá, yo quiero orar por ti. Viera Sebastián cómo está creciendo en el Señor. Toditos. Nicolás igual alineado. El único, el Mateito, que bueno, él trabaja en banco, así que anda de aquí para allá. Pero toda la familia ahora alineada con el Señor. Mis nietas piden ir a la iglesia ahora. Todas están alineadas. ¿Ve? Y ahora, el último diagnóstico, cuando yo estaba allá en julio, porque fui a visitarla, en julio le querían hacer otra punción, porque aparte de su médico principal, había otro médico que quería hacerle un trasplante de médula. Eso cuesta $500,000 y encima, claro, es un especialista que si fuerza eso va a ganar mucho, ¿no? Así que oramos allá para que no sea así, porque el mismo médico cabecera le dije, fui yo con el médico, sentí una paz impresionante, era un judío americano, ya un poco mayor el hombre, y sentí una paz sobrenatural cuando estaba ahí, es la presencia del Espíritu. Y él dijo, no va a ser necesario, va a haber que la operen. La cosa es que le hicieron de nuevo esa punción y claro, en el examen salió que estaba 100% sin cáncer. O sea que había remisión de la enfermedad 100%. Claro que está en observación todavía. Y cuando María estaba allá, estaba María en Los Ángeles, la visitaste antes que yo, ¿no? Yo estaba estudiando la palabra y el Señor me puso clarito aquí dos versículos. Uno sobre los huesos secos y otro sobre la palabra de Dios, la espada de dos filos. Y ese ratito la llamo yo a Katia. A ti te llamé María, ¿no? Dije, María, puedes orar, declarar sobre Katia, profetizar estas dos versículos o partes que el Señor me dio. Y María me dice, justo hemos orado ayer, sobre esos mismos dos versículos. Se miren cómo opera en el Espíritu. Los mismos dos, los huesos secos y la palabra. Pero, ¿ve? Y eso el Señor me puso. Pues ahora está en remisión total. Pero ¿qué hice yo en vez de desesperarme, andar en mi carne todo? Directamente con el Señor, esa carga poderosa, preciosa, o ¿cómo se llama? Esa carga tan fuerte, nada. Yo me estaba preocupando, me estaba ansioso. No, Señor, ya tengo tu palabra. Una vez que me agarro de la palabra, no voy para atrás ni en duda. ¿A qué voy a dudar ya? Entonces ahora obviamente está en observación todavía. Ya quería traérmela, pero está en buenas manos allá en Los Ángeles. Yo pienso que tendrá un tiempo más, porque le han puesto unas inyecciones durante este tiempo aquí en el estómago carísimas, pero está en buenas manos, así que cualquier rato vamos a estar. María le dijo a Katia, esto es para testimonio, y vamos a estar dando testimonio aquí pronto. Así que eso es también descansar en el Señor. Amén. Aplausos para el Señor que sabe hablar, ¿no? Entonces, cuando pasa todo esto, es cuando más necesitamos entrar, ¿no? Entonces revelará si realmente estamos descansando en Cristo. Ahí es donde se revela. El alma se va a fatigar, pero el espíritu renovando aprende a confiar en la oscuridad, a caminar sin ver, porque a veces que no ves la salida, como que no hay salida para esto, ¿no? Podrías decir, esto es definitivo, ya se fregó. A descansar cuando no comprende. Hay veces que no comprendes, pero descansas en él. Entonces, no es pasividad. Esa paz interior que tenía Katia no es pasividad. Ni que yo haya estado ansioso todos los días, así. No es pasividad, es fe activa. Eso es fe activa. No es resignación,
es entrega, porque estás conectado a la fuente, ¿no es cierto? Estás conectado permanentemente a la fuente. No es indiferencia, es reposo en el carácter de aquel que no puede. ¿Qué dice el Señor? Que Él no puede mentir ni fallar. A veces así le digo, Señor, mira, cuántas veces me ha hecho sanidades el Señor. Aquí dice, Señor, que tú no puedes mentir, así que esto es imposible que sea. Tú no mientes. Dice que no soy hombre para que mienta, dice, ¿no? Ni hijo de hombre para que me arrepienta. Entonces, esa es la. Siguiente laminita, espero que ya estemos. ¿Cuánto tengo? Creo que ya está. Entonces, fíjense en esta, por ejemplo, voy a hacer más rapidita porque ahorita ya vamos a terminar. Aquí estaba Jesús predicando al borde de la playa, ¿no? Esto es un río o es un lago, no sé. Entonces Pedro estaba con su barca atrás y le dice a Jesús, présteme la barca para que yo predique. Y predicó desde arriba. ¿Qué había pasado con los Pedro era un pescador avesado, es un tipo que sabía de pesca, ese era su oficio. Habían estado toda la noche pescando o todo el día pescando y no pescaron un solo pez. Entonces cuando Jesús terminó de dar su mensaje y todo, le dijo a Pedro, me encanta este Simón Pedro porque también era así mucho del alma, pero al final se humillaba y se humillaba. Entonces le dice, lleva la barca para allá, le dice, boga mar adentro, lleva la barca más allá, porque no habían tenido pesca. Y Pedro le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, dice. Mas en tu palabra, fíjense, en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces Jesús le dijo, aquí. Pedro todavía, pero toda la noche hemos pescado. Echa la red. Bueno, en tu palabra voy a echar. Jesucristo es la palabra viva, ¿no? Es la palabra viviente. Entonces, ¿qué pasó? De la jurisdicción del hombre, de todo el trabajo del hombre, que la barca estaba en la jurisdicción del hombre, ¿no? Pescando, no pescaron nada. En el momento que Jesús tomó el mando de la barca cambió de jurisdicción, pasó de la jurisdicción del hombre a la jurisdicción de Jesús. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo les tomó pescar? Dice que otras barcas más venían porque tenían tanta cantidad que pudieron hasta compartir esos peces. ¿Y qué quiere decir jurisdicción? Es el poder o autoridad que tiene alguien para gobernar. Entonces nosotros pasamos así. El diezmo también yo lo comparo un poco con esto, porque cuando nosotros sembramos para el Señor, esa siembra va a alcanzar en un momento la cosecha, está sembrando en el reino, en el propósito del Señor. Entonces fíjense cómo es, ¿no? Del trabajo, de la labor del hombre que no pescaron nada, cambia de jurisdicción. Eso hacemos también para descansar en el Señor. Yo no puedo con esto. No. Ahí está, Señor. Ellos siguen en la barca, acompañando a Jesús. No es que abandonamos, pero hemos puesto el problema, la circunstancia a la jurisdicción de Él. ¿Se entiende, no ve? Ya. Siguiente, por favor. Y esto, el tema de la ansiedad, que es una de los últimos tiempos, yo creo que estamos viviendo, es, como les digo, la tecnología y todas estas cosas, la rapidez, genera mucha ansiedad. Tenerse que mover en las ciudades de aquí para allá es un estado de ánimo casi permanente. Así que hay que estar todo el tiempo conectado. La ansiedad nace de una falsa sensación de responsabilidad. Pensamos que todo depende de nosotros, que debemos hacer que las cosas sucedan y si no forzamos las puertas, no se abrirán. ¿No? Esa es la ansiedad, tener un pensamiento, algo que si no hago yo algo aquí, esta cuestión no va a resultar. Y todo, como les dije, casi todo lo que nosotros, decisiones que tomamos en las emociones o en la ansiedad, van a tener consecuencias que no nos gustan para nada. Entonces, esa ansiedad, como habíamos visto en el capítulo, echando, así dice la palabra, echando toda ansiedad sobre mí, dice, porque yo cuido de vosotros.
Dice, humillaos pues bajo la... Qué linda es esta promesa, miren, oren con esta. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de vosotros. Esa humillación, humillarse no es degradarse ni nada. Es decir, Señor, toma el control porque yo no puedo ni. Eso es vivir bajo el yugo del viejo hombre que confía en su fuerza, en su lógica y en sus recursos. He puesto este monito ahí para no olvidarme. Eso del control, ¿no? Ustedes saben una forma en que cazan a los monos en la selva. Les ponen una vasija, claro, la vasija está con una cadena o algo así, donde justo entra la mano del mono y adentro hay una carnada que puede ser una banana, una fruta, así. Y el mono mete la mano y atrapa por decir la fruta, y vienen a cazarlo y el mono, por no soltar la fruta, jala y jala y jala, claro, y no la suelta. Entonces vienen y lo atrapan al mono. De ser libre queda esclavo. Y así pasa con nosotros. No queremos soltar la cosa y estamos esclavos de esa cosa, esclavos de esa circunstancia. Y es una manera bien corriente. El mono no lo suelta. Y así pasa a veces cuando queremos controlar y tener todo, sin soltar hasta que azote viene encima. Así que por eso lo puse, para no olvidarme al monito de ahí, ¿no? Entonces, esto es una belleza, este descanso, ¿no? Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. ¿Ves? Qué hermosa frase para descansar. Estad quietos quiere decir, no corras en tu fuerza, no te afanes yendo de aquí para allá. Reconocer que yo soy Dios. Venid a mí, que mi yugo es liviano, es fácil. Esa quietud no es ausencia de trabajo, sino confianza en medio de él. Es saber que Dios sigue siendo Dios cuando no lo entendemos, cuando no vemos resultados, cuando todo parece en la dirección contraria. Ahí es ese descanso. Ahí es donde tiene que operar la fe. Ahí es donde tiene que operar la paciencia y la perseverancia. Siguiente laminita. Entonces, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esto al Señor le parece desobediencia, porque si andamos en nuestra fuerza quiere decir que no hay confianza en Él. Dice, el no descansar es una forma de rebeldía espiritual. Es como decirle, no te creo lo suficiente, yo puedo con este problema. Entonces eso es una especie de, es una muestra de soberbia, decir, ¿no? En cambio, si soy humilde, así. Es negarse a confiar en lo que Dios ya ha provisto. Hemos hablado de lo que ya ha provisto el Señor, lo podemos tomar. Descansar en Cristo es una forma de adoración, es decirle, tú eres suficiente, no necesito agregar nada. No necesito demostrar nada, no necesito justificarme. Esa palabrita justificar, uno se anda justificando a veces, no, que esto, que ya lo hice, no, es que por esto lo hice, por esta razón. Yo ya me he olvidado de justificarme. En cuanto estoy comenzando a justificarme o a victimizarme, yo me freno. Digo, Señor, cuanto más me estoy justificando, quiere decir que estoy admitiendo que he cometido un error. Y si me victimizo, ¿qué oportunidad tengo de que operes en mí? Como víctima es imposible. Somos ganadores, sentados en lugares celestiales. Esa es la posición. Tú eres mi justicia, mi sabiduría y mi paz. Siguiente, Mauri. Pasado, ¿no? Entonces, aunque la carne quiera levantarse, aunque el enemigo quiera acusar, porque el enemigo acusa también, eso de la acusación, y no es mentira, uno está tranquilo y hay veces que, como les he dicho, ¿no? Eso de la culpa, todo es acusación. Dice que el enemigo es el acusador de los hermanos. Eso de la culpa tengan muy en cuenta, nada, no soporten la culpa, vayan rápido al Señor y vuelvan. Y aunque las circunstancias se oscurecen, ahí dice, así es la mano del Señor. Y estos somos nosotros, ¿no? Tú sueltas y Él lo toma. Cuando nosotros agarramos el problema, la circunstancia o lo que nos está oprimiendo, puede ser a veces hasta deudas. Cuando nosotros lo agarramos y lo retenemos, el Señor nunca te va a obligar. No es un Dios de obligarte. Cuando nosotros lo tenemos, Él lo suelta. Pero si nosotros lo entregamos, Él lo toma.
Por eso hay tantos versículos que dicen, vengan a mí, traigan sus cargas, porque es así. Entonces, tener el asunto ahí. Todo lo que nos cause, todas las circunstancias a veces nos causan, eso que nos causa inquietud, que nos causa desánimo o que estamos perseverando en una cosa y no sale. Todo eso hay que resolverlo con el Señor. Así sea una deuda, aunque nos deban. Hay gente que nos debe y las deudas también son fregadas. Más si es un hermano, hay que tratar de llegar a un acuerdo rápido, pero soltar. Todas esas cargas hay que soltar. Su alma canta en medio del valle, dice, porque su espíritu está sentado en Cristo en lugares celestiales. Qué importante es entender esto. Como yo soy imaginativo y creativo, siempre digo así, Señor amado, gracias porque juntamente contigo hemos sido crucificados. Ese viejo hombre ha sido crucificado con él, pero siempre va a seguir jaloneando. Pero nosotros somos la nueva creación en el Espíritu del Señor. Entonces, estamos sentados, dice que hemos sido crucificados con Cristo, resucitados con Cristo y sentados en en lugares celestiales. Entonces, ya no somos de abajo, somos de arriba. Cuando yo declaro algo o pido algo, lo pido desde arriba hacia abajo, porque así uso mi imaginación, me veo con el Señor en su sillón, así, yo sentado. Señor, esto es algo que tú lo has provisto también, así que desde esa posición de autoridad es mucho mejor declarar tu verdad y tu palabra desde aquí que desde allá. Tú mismo me has dado, así que sentados con Cristo en lugares celestiales. Descansar en Cristo. Esta es la postura del creyente. Descansar en Cristo es el punto de partida de una vida cristiana genuina. O sea que nos tenemos que esforzar en eso solamente, en nuestra comunión con el Señor, en andar en el Espíritu, en mantener esa frecuencia. ¿No es cierto? Eso es lo más importante. Vamos, Mauri, la próxima vez creo que ya termino. Entonces, fíjense aquí otra vez Pedro. Esto ya es para el cierre, esta y una más, ¿no? Otra vez Pedro. Fíjense que Pedro, como era un hombre emocional también, pero le creía al Señor, cuando estaban en la barca, cuando se acercó el Señor, el único que se atrevió a bajar cuando le dijo, ven Pedro, camina sobre el agua. Y Pedro le dije, yo puedo. Y él se animó y comenzó a caminar en el agua y estaba perfecto. Mientras lo miraba al Señor y el Señor le esperaba con la mano ahí. Mientras lo miraba al Señor, él estaba caminando sobre el agua. En cuanto comenzó a mirar las circunstancias, puso en la tormenta, se fijó en los vientos, en la tempestad, se miró a sí mismo, se comenzó a hundir. Y eso pasa también cuando estamos nosotros mirándonos a nosotros, como me decía Katia, vos te estás mirando el ombligo. Lo que pasa es que no quiere, yo me victimizaba, miraba mi ombligo, ay, pobre de mí, que esto, que el otro, entonces nunca podía, ¿no? Entonces, en cuanto pongo en lo natural mis ojos y pierdo la perspectiva de mirar al Señor, me hundo. Y al final, bueno, el Señor igual, su mano estaba ahí, ¿no? No es que dejó que se hunda, sino que igual la sostuvo, pero le dijo, eso, ¿qué le dijo? Le dijo que ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Ves? Él tenía la fe para caminar, pero no perseveró en esa fe y se hundió. ¿Por qué dudaste? Le dijo, ¿por qué dudaste? Por eso, cuando la palabra dice una cosa, somete y no hay para atrás ya. Entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, Él es el autor de la fe. Entonces, ocupémonos de andar realmente creyéndole. Y eso es en la frecuencia, en estar permanentemente con Él, en esa intimidad todo. La siguiente, por favor, Mauri. Ya me pasé de horario, ¿no? Entonces, porque así dijo Jehová el Señor. En Isaías 30:15 dice, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, dice. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Qué promesa más hermosa, ¿no? Si tu palabra dice así, Señor, en esa quietud de tu espíritu, en esa confianza que tengo en ti, ahí voy a caminar. Con la confianza de un niño. Porque a un niño
Un niño de 5 años, de 4, 5, 6, el papá le dice, mira hijito, vas a ir conmigo a tal hora, yo te voy a cuidar. El niño se la cree sí o sí, porque el héroe es el papá, o la mamá también, pero el niño se la cree totalmente, no duda absolutamente nada. Entonces dice por eso la palabra, con la confianza de un niño, le creamos al Señor, caminemos en Él así. En esa quietud y en confianza será, eso es lo que nos hace nuestra fortaleza. ¿Sí? Él mismo nos fortalece cuanto más confiamos y creemos en Él. No se trata de hacer menos, sino de hacer desde otro lugar, como dije, ¿no? Desde ese lugar, lugares celestiales, desde el lugar del Espíritu, de nuestro descanso en Él. Desde el trono, no desde la carne. Si hemos sido sentados en lugares celestiales, yo lo he dicho, lo ha dicho Él. Es nuestro espíritu que está con Él, porque somos un espíritu con Él, dice la palabra. Entonces, desde la comunión con Cristo y no desde la ansiedad del yo. Espero que se haya entendido y que el Espíritu del Señor haya fluido en sus corazones y en sus mentes y a permanecer y amar y entregar esas cargas al Señor. Muchas gracias por su atención. Amén.